El Dacia Duster y el MGZS tienen un serio problema. Se llama Opel Frontera, ya no es un todoterreno y tiene un precio cerrado de 24.500 euros. Ahora es un subcompacto de filosofía low cost. Se vende con opción a 7 plazas y tiene mecánicas tanto híbridas como eléctricas. En este vídeo vamos a analizarlo, vamos a probarlo y vamos a intentar averiguar si es tan prometedor como parece sobre el papel. Vamos al lío. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Vamos a quitar la tirita y vamos a hacerlo de golpe. El Opel Frontera fue un todoterreno icónico de los años 90. Fue un desarrollo de Isuzu y Opel lo vendió en Europa hasta el año 2003. Contaba con reductora, eje trasero rígido o chasis de largueros. El actual Opel Frontera no es un todoterreno. Es un SUV de 4,38 metros. Es un turismo de tracción delantera y carece de tracción total opcional. Comparte con el Citroën C3 Aircross plataforma y mecánicas. Aunque están construidos sobre arquitectura Smart Car para coches pequeños, por dimensiones y espacio interior son subcompactos de pleno derecho. Su diseño no es especialmente llamativo. Destacan elementos como su frontal visor, con una máscara en plástico negro piano, llantas de hasta 17 pulgadas que no nos costará un riñón calzar y una zaga bastante discreta que revela el aspecto cuadriculado del coche, diseñado para maximizar el espacio interior. La versión de acceso cuenta con unas curiosas llantas de chapa de 16 pulgadas y en color verde con techo blanco destilaba un curioso atractivo que solo un coche básico que no esconde serlo es capaz de tener. No ganará un concurso de belleza, pero lo importante como las personas está en su interior. Bienvenidos al interior del nuevo Opel Frontera. Como estáis viendo, estamos ante un interior con un aspecto bastante moderno, donde predominan las líneas rectas, con varias pantallas, con un aspecto relativamente tecnológico, pero con muchas cosas importantes que os tenemos que contar. Así que vamos poco a poco a desgranar el interior de este coche, su calidad, su ergonomía y su tecnología. Hablemos en primer lugar de la ergonomía de este puesto de conducción. Estamos ante un todocamino compacto, por tanto, vamos sentados en una posición que es más alta que la de un turismo. Dominamos bastante bien el tráfico, tenemos buena visibilidad hacia adelante y hacia los lados, no tanto hacia atrás, porque eso es al final lo que ocurre en todos los todocaminos, que hacia atrás no tenemos una visibilidad demasiado buena, pero desde luego nos sentimos por encima del tráfico y vamos confiados. Tenemos un asiento que es relativamente cómodo, aunque el mullido lateral, bajo mi punto de vista, podría ser un poquito más firme. Aún así, Opel afirma que estos asientos tienen un especial mimo en la ergonomía y reducen el dolor de espalda en viajes largos. Estos asientos son aptos para personas de toda talla y además fijaos que tenemos un volante que es regulable tanto en altura como en profundidad. Por tanto, encontrar una posición de conducción cómoda no es complicado. Tenemos además dos pantallas de 10 pulgadas. Desde mi punto de vista, tengo buena visibilidad tanto de la instrumentación como de la pantalla central. Además, tenemos muchos huecos portaobjetos y muchas soluciones prácticas que nos gustan. Fijaos que tenemos huecos aquí, tenemos un cargador inalámbrico, tenemos dos huecos portabebidas con esta curiosa tira elástica que nos permitiría, por ejemplo, guardar aquí una tablet. Tenemos además un hueco portaobjetos central y un hueco portaobjetos bajo el reposabrazos. Tenemos una guantera de dimensiones más o menos correctas, aunque con poco guarnecido. Y además tenemos huecos en las puertas y a la izquierda de las pantallas. Y un detalle que me gusta. Esta climatización tiene botones físicos y en el volante tenemos también botones físicos. Por tanto, en cuanto a ergonomía, este es un coche que aprueba. El Opel Frontera dispone de serie de una instrumentación digital de 10 pulgadas. Es poco configurable y ofrece la información justa y necesaria para nuestro día a día. Tenemos a mayores una pantalla de 10 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento. Es muy fluida, tiene una interfaz sencilla y es compatible tanto con Apple CarPlay como con Android Auto. Es de serie en los Frontera GS y es un extra de 700 euros en los Frontera Edition de acceso. El Edition de acceso no tiene esta pantalla de serie. Tiene un soporte universal para teléfonos móviles, que se convierten en nuestro equipo de infoentretenimiento mediante una conexión Bluetooth. Es una solución similar a la que encontramos en los Citroën C3 básicos. Hablemos ahora de calidades, ajustes y materiales. Este es un todocamino de filosofía low cost y es un coche de precio muy aquilatado. Por tanto, es entendible que la calidad del habitáculo sea más justa que en otros vehículos. Lo primero que os tengo que decir es que todo lo que estáis viendo aquí, absolutamente todo, es plástico duro. Escuchad.
Podría seguir tocando, pero ya veis por dónde voy. Todo lo que hay es muy duro, pero además los ajustes, en mi opinión, están por debajo de la media del mercado. Tenemos muchos huecos entre paneles, muchas superficies que se mueven. Tenemos aquí rebabas bastante cortantes. Si metemos las manos por los huecos de las puertas, encontramos los restos del moldeado. La solidez de los ajustes en algunas zonas es buena, pero en otras zonas se producen crujidos y no son tan agradables. Podría seguir tocando materiales, pero la tónica general es esta. Es un coche que está por debajo de la media del mercado en este aspecto, pero se puede justificar con su precio. Pero el Opel Frontera es un vehículo fundamentalmente familiar, así que tenemos que ver qué tal se comporta en ese aspecto. Veamos el acceso a las plazas traseras. Como podéis ver, la puerta es muy grande y tiene un ángulo de apertura francamente bueno. No llega a 90 grados, pero se acerca. Fijaos además el hueco tan grande que deja para acceder al interior. Y por supuesto, como esto es un todo camino, la banqueta trasera está bastante alta, por tanto, meter a un niño en su sillita infantil o ayudar a una persona mayor va a ser bastante sencillo. Pero veamos qué tal vamos despacio, porque esta es una de las claves del Opel Frontera. Lo primero que tenéis que saber acerca de estas plazas traseras es que este asiento está regulado para mi 1,83 m. Por tanto, lo que estáis viendo de entrada es que estas plazas traseras son absolutamente enormes para un vehículo de menos de 4,40 metros. Fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas, fijaos lo bien que puedo meter los pies debajo del asiento y el espacio que tengo para la cabeza. Ahora bien, esta versión que estamos analizando es eléctrica y la batería está debajo del habitáculo. Esto produce que el suelo del habitáculo, que el piso del habitáculo esté más alto que en la versión híbrida. ¿Y eso qué produce? Que mis piernas vayan en un ángulo algo más incómodo. Se van a resentir en un viaje más largo. En la versión híbrida llevaremos una posición de piernas más natural. A cambio, eso sí, tenemos un suelo completamente plano. Vamos a ver ahora la plaza central. Como estáis viendo, el mullido es bastante suave, el respaldo no es duro como una piedra y sigo teniendo espacio para la cabeza bastante bueno. Ahora bien, como estáis viendo, la banqueta es relativamente estrecha y al final esto va a hacer que los pasajeros de los lados vayan bastante incómodos. Por tanto, la plaza central es más bien apta para niños o para personas adultas en trayectos cortos. En cuanto a mimos para los ocupantes, tenemos tomas de carga, una toma de corriente, bolsillos en los asientos delanteros aptos para teléfonos, el típico bolsillo trasero y elevalunas eléctricos. Pero ya está, no tenemos aireadores, no tenemos asientos calefactables, ni siquiera tenemos reposabrazos. Ahora bien, tengo que hablaros de una cosa de este coche que es muy interesante. A lo largo de 2025 llegará la opción a una tercera fila y 7 plazas en el Opel Frontera. Este extra de 900 € convertirá al SUV de Opel en el coche de 7 plazas más compacto del mercado. En esta toma de contacto todos los Frontera tenían 5 plazas, así que no pudimos comprobar el espacio disponible. Analicemos ahora el espacio de carga del Opel Frontera. Tenemos un maletero de 460 litros de volumen, una cifra que está en la media del segmento y que es francamente buena para un vehículo de menos de 4,40 metros. Tenemos unas formas completamente regulares y tenemos una boca de carga que es bastante ancha, tiene 99 centímetros y que está situada a 77 centímetros del suelo. Es una altura media, podría ser algo mejor, pero también podría ser bastante peor. Además está forrada en plástico en su parte inferior, pero no en sus laterales. Tenemos un cierto salto entre la boca de carga y el firme de carga, pero esto se debe a que la plataforma de carga está en su posición inferior. Como podéis ver, podemos subir la plataforma de carga y aquí sí que tenemos una base de carga engrasada con la puerta del vehículo. Por tanto, es muy sencillo cargar y descargar ciertos objetos. Tenemos además almacenamiento en espacios laterales. Con el piso de carga en esta posición podemos abatir los asientos y formar una superficie completamente plana. Antes de entrar a valorar la dinámica del Opel Frontera, hagamos un pequeño repaso a la gama de motores. Es muy sencilla, este coche se va a empezar a vender en dos versiones. Una de ellas es híbrida, con 136 caballos de potencia
y etiqueta eco de la DGT. La otra versión, que es la que estamos probando, es 100% eléctrica. Tiene una batería de 44 kWh de capacidad, 113 caballos de potencia y 305 km de autonomía según el ciclo WLTP. Los motores híbridos de los Opel Frontera son los conocidos 1.2 turbo del grupo Stellantis, que en configuración híbrida reemplazan su correa de distribución bañada en aceite por una cadena de distribución. Homologan un consumo medio de 5,2 litros a los 100 y siempre se asocian a un cambio de doble embrague y 6 relaciones. En un futuro llegarán versiones híbridas de 100 caballos de potencia y un eléctrico con una batería de mayor tamaño. Es previsible que esta versión tenga una autonomía cercana o superior a los 400 km homologados. El Opel Frontera es un vehículo familiar y por tanto no pretende, ni en mi opinión debe ser deportivo. Y como coche familiar hay varias cosas de su dinámica que me gustan. La primera es un tarado de suspensiones muy equilibrado y muy bien puesto a punto. Este es un coche que en una zona revirada, como esta carretera mallorquina que estamos haciendo, se sujeta muy bien, pero al mismo tiempo es una suspensión lo suficientemente cómoda para que los baches y los badenes no se transmitan con intensidad a los ocupantes. Es muy equilibrado. Además, a este buen tarado de suspensiones también contribuye un peso bastante contenido, poco más de 1.300 kilos en el caso de las versiones híbridas y poco más de 1.500 kilos en esta versión eléctrica que estamos conduciendo. Además, como sus llantas son de 16 o 17 pulgadas y llevan neumático de buen balón, la absorción de baches es buena. Además, en una nota adicional, cambiar los neumáticos en esta medida de llantas es bastante asequible, porque si no, es que menudo cañetazo. Otro detalle de este Opel Frontera es su dirección. Opel afirma que ha sido especialmente puesta a punto buscando un poco una agilidad, pero al mismo tiempo un buen control en maniobras de emergencia, etc. Es cierto que es una dirección cómoda, es una dirección relativamente directa, relativamente precisa, pero es una dirección muy convencional y francamente no nos dice lo que está sucediendo bajo las ruedas. Pero en un vehículo como este no me parece algo crítico, ni muchísimo menos. Otro punto en el que el Opel Frontera me ha parecido bastante convincente es en cuanto a su aislamiento. Esperaba un coche con menor aislamiento, pero lo cierto es que incluso a velocidades de autopista es un coche que no filtra apenas ruido del exterior a su habitáculo. Ni ruido de rodadura, ni ruido aerodinámico. Es un coche relativamente silencioso para su segmento y su precio. Esta versión eléctrica que estamos probando no tiene grandes prestaciones, pero para un uso convencional creo que son suficientes. Suficiente es la palabra. Tenemos un 0 a 100 de unos 12 segundos, tenemos una velocidad máxima limitada a 140 km por hora y tenemos un par que se entrega desde el momento en que rozamos el acelerador. No te va a romper el cuello, no te va a dejar anclado al asiento, pero va a acelerar con cierta solvencia. En cuanto a consumos, no os puedo emitir ninguna conclusión porque esto es una toma de contacto. Además, estamos haciendo una ruta que favorece mucho el consumo de un coche eléctrico. Pero con una autonomía homologada de 305 kilómetros va a ser complicado que en condiciones realistas, con algo más de autovía y algo más de vías rápidas, como os digo, va a ser complicado que superemos los 250 kilómetros de autonomía real. Afortunadamente, habrá una versión a futuro con más autonomía. También pude ponerme brevemente a los mandos del Frontera híbrido, previsiblemente la versión que más se venderá en España. Es unos 200 kilos más ligero que el eléctrico y se siente algo más ágil en circulación, tanto urbana como en carretera. El menor peso también permite que su tarado de suspensiones sea al mismo tiempo más amable y gozar de un mejor paso por curva. El motor se siente refinado y relativamente silencioso. Tiene prestaciones y un empuje claramente superiores al eléctrico, con un 0 a 100 km/h de 9 segundos exactos. Este motor homologa un consumo medio de 5,2 litros a los 100 y aunque el dato en esta toma de contacto no es extrapolable a la realidad, las unidades de prueba acumulaban un consumo medio de en torno a los 6,5 litros a los 100 kilómetros. La dotación de seguridad activa del Opel Frontera incluye de serie alerta de salida de carril, frenada automática de emergencia y limitador inteligente de velocidad con lectura de señales de tráfico. En las versiones GS también se incluye de serie el avisador de vehículos en punto muerto. Curiosamente, ambas versiones carecen de control de crucero adaptativo. El Opel Frontera tiene lo necesario para convertirse en uno de los todocaminos más vendidos del mercado. Es un coche que no te vas a girar a mirarlo cuando lo dejes aparcado y es un producto relativamente básico en muchos aspectos, especialmente en lo tocante a las calidades o la tecnología.
pero tiene todo lo necesario para nuestro día a día, es amplio, es práctico y tiene etiquetas Eco y Cero de la DGT. Además es un coche muy asequible. Y es que este Opel Frontera tiene un precio final de 24.500 euros, un precio muy contenido y que además es idéntico sea híbrido o sea eléctrico. Además, la versión eléctrica se puede beneficiar de hasta 7.000 euros de ayudas del Plan MOVES, por tanto, su precio se puede ir a 17.500 euros. Este es un precio prácticamente de derribo y de hecho es un coche más barato que la mayor parte de sus rivales. Si hablamos de la versión híbrida, el Dacia Duster equivalente se va a más de 26.000 euros y solo el MG ZS híbrido en su versión básica es más barato y hablamos de apenas 1.500 euros. Ya es posible comprar un Opel Frontera, pero sus primeras entregas no llegarán hasta febrero. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.